esa transformación de la Biblia lo vuelven totalmente patriarcal. Claro, claro. Ya la función de la mujer claro, la echan a un lado. Claro, pero si nos damos cuenta por la historia misma cercena hasta la misma Biblia. Creencia viva. Bueno, hoy estamos en Creencia Viva con el hermano José Chinchilla, hoy en este parque excelente que es en Gato Negro. Fíjate que Parque Ali Primera. Ali Primera, ¿no? Parque del Oeste. El Parque del Oeste. Fíjate que lo que es toda esta zona, ¿no? Estamos ahorita en zona aborigen. Esto es zona aborigen. Claro. Por aquí tuvo la guerra donde toma Huaycaipuro. Primera guerra donde también ellos estuvieron con Huaycamacuto en la primera confederación aborigen. Bueno, dicen que es la primera confederación aborigen, pero antes de eso hubo otra. Sí. Pero esta fue la más grande, ¿no? Donde nombran a Huaycaipuro líder entre los líderes. Oye, Chinchilla, agradecido, de verdad, que estés aquí conmigo y que estemos, bueno, un conversatorio nada más. Sí, feliz para mí es un placer, hermano, también de que tú me hayas hecho esta invitación. Para mí es un gran placer y un orgullo, porque personajes como ustedes que se necesitan a diario en estas lides, en esta gran lucha. Mira, una gran lucha que tenemos muchos años, más tú que yo, yo lo sé. Ahorita es que hoy en día mucha gente nos conoce a través de las redes sociales, pero fuera, muchas personas que no están en las redes sociales nos conocen muy bien y saben la labor que hemos tenido y que vamos realizando. Es correcto. Mira, vienes de un Ile de Ocha, ¿correcto? Sí. Ile Ocha es Fumbí. La cabeza de santo de ahí de ese Ile Ocha era Alberto La Cruz, Fumbí, hijo de Opatalá, de un santero yaracuyano, falconiano, él nació en la Sierra de Coro, un espiritista al 1000% y un gran religioso, un hombre muy humilde, un hombre de un gran corazón. Y fue para muchos, bueno, para mí más que todo, fue el más grande santero que parió esta tierra venezolana. ¿Cuántos años estamos hablando más o menos? Mira, que tiene ya en este camino, esta corriente? Yo tengo ya 34 años de haberme coronado Ocha en el año 1990, el 4 de diciembre. Me coronó Padrino Changó, mi madre en el Santo de Joyá. Y comenzó mi camino dentro de la Ocha hace 34 años. 34 años. Sí, hace 34 años. Este año cumplo 35. Un camino bastante bello, hermoso, pero también fuerte por todo lo que uno vive, porque la Ocha es vivencia diaria, ¿sabes? La Ocha es una vivencia diaria y no es una religión. La Ocha es una filosofía de vida. Precisamente eso te iba a preguntar. Yo digo, oye, ¿cuál realmente es la espiritualidad, ¿no?, de cada corriente religiosa? La espiritualidad es la fe. Y sobre esa fe, ¿verdad?, va esa esencia empírica universal que tenemos todos los seres humanos. En desarrollarla, hacerla crecer bajo cánticos, oraciones, limpiezas, cuestiones. Y eso nos lleva, pues, a nuestro crecimiento tanto personal como espiritual. Fíjate que en la mayoría de las corrientes religiosas siempre hay una jerarquía, ¿no? Sí. Entonces, pero se ha usado hoy en día de eso. Sí. Una cosa que yo siempre discuto, ¿no?, y lo conversamos hace mucho tiempo, que yo te decía, oye, la gente dice, no, yo tengo corona y porque yo tengo corona, entonces tú tienes que venirme y atenderme, ¿no?, traerme el café, traerme la hoja. Y si yo le digo, oye, ya va, espérate, el hecho no implica el qué. No. No. Pero eso tiene su porqué, ¿no? Okay. Acuérdate que cuando hubo la diáspora africana, ¿verdad?, muchos africanos e indios estaban al pie de la servidumbre. Al ser serviles, ¿verdad?, al ser una servidumbre,
pasaron muchas humillaciones, muchas cuestiones. Cuando se les dio algo de libertad y dentro del campo religioso empezaron a subir las jerarquías religiosas como tal, que sí las hay, Sí, sí. pero entonces su conceptualidad también se adaptó a ese colonialismo estructural que quedó en su psique, en donde decían, bueno, mira, yo soy esto, tú tienes que atenderme. Claro, claro, pero ¿Entiendes? imagínate, en estos momentos que hoy en día es la ruptura de muchos inglés, por eso mismo, ¿no? Porque abusan de la cosa. Mira, yo te voy a echar un cuento. Yo estaba en un inglés, ¿no? Y dijeron, llegaron, ¿no? Unas personas de la OCHA y estaban haciendo un santo y todo esto y aquello. Y de repente se dañó la licuadora. Y entonces le dijeron, no, bueno, vamos a comprarle entre todos lo que, la hojilla, la broma. No, 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 no. Esto lo va a comprar es mi ahijado porque él está iniciado, entonces tiene que comprarlo. Y, ok, bueno, pero es que nosotros aquí en Venezuela, ¿sabes? No acostumbramos a esto, Sí, sino sí, que en sí. Venezuela todos somos Sí, una claro, hermandad, claro, ¿sabes? No, no, es que, fíjate, si yo le estoy enseñando, yo soy el mayor de él, tiene que comprarlo. O sea, entonces esos abusos es a lo que yo me claro, refiero, porque está bien que existe una jerarquía, claro, pero no para abusar, sino más claro, bien para enseñar o guiar, claro. que es diferente. Mira, es que por lo menos un padre de santo, una madre de santo, que es babaocha o iyalocha, ¿verdad? La misma palabra lo dice, es un padre y una madre. No soy tu dueño y tú mi servicio. Exacto, es ¿Me diferente. entiendes? Eso nos da a entender de que verdaderamente, hasta dentro de las estructuras religiosas, dentro de los ile o los munanzos de palo, hay sus cuestiones que tenemos que romper. Hay que descolonizar a mucha gente porque todavía tiene conceptos que suprimen. Son conceptos que vienen bajo la colonización, que pare a la esclavitud, que pare al racismo, que pare a la discriminación, que pare la humillación y a todo lo demás que conocemos ahorita como fascismo. ¿Me entiendes? Exactamente. Hoy por hoy ya muchos al agua hemos aprendido de que esa forma de actuar con nuestros ahijados no es lo conveniente. Lo conveniente es mantener el respeto, mantener la mística de la religiosidad, mantener la comunicación principalmente y particularmente de eso el amor que nosotros debemos tener unos a otros, porque verdaderamente la ocha es amor, Es que fíjate, totalmente y ampliamente. es que fíjate, yo creo que dentro de todas las corrientes religiosas existe lo que son los valores, ¿no? Claro, Que lo hemos, oye, este año ha sido un tema bastante grande y claro, que lo han puntualizado y le han dado fuerza a eso. Mira el respeto, lo que acabas de decir claro, ahorita, el amor, la comprensión, o sea, todos estos términos claro, que están dentro de los valores y que son fundamentales y que están dentro de las corrientes claro. religiosas. Fácil decirlo, difícil ejecutarlo. Lo que pasa es que acuérdate que venimos de una educación occidental tergiversada. Venimos de una estructura, vamos a decirlo así, de política mundial que deforma y divide. Esa forma de formar y dividir es precisamente una conceptualidad de lo que puede ser una nación. Para tú suprimir, divide. Para tú vencer, divide. Y eso es lo que ha permanecido en muchas de las estructuras sociales y en muchas de lo que se conoce como la estructura básica social que es el hogar. Cuando tú en el hogar permites la falta de respeto, y ahí se pierden los valores. Correcto. Y ahí se pierden los valores. Si en tu casa no hay respeto, no hay educación de formación, no hay educación en el léxico, en el trato, en la actitud de un ciudadano, no puedes esperar lo demás.
Y que puede, o sea, puedes practicar lo que quieras. Claro, lo que quiera. Usted puede tener toda la jerarquía religiosa que tenga, pero lamentablemente, hermano, si usted no, eso, no, usted puede tener los títulos que tenga, pero si usted no tiene una formación, una educación que te lleve a demostrar en acción lo que usted es, usted está pelado. Mira, fíjate que dijiste algo, ¿no? Tratar de dividir. Sí, dividen. Tratar de ocultarte la verdad para poder hacer contigo, dirigirte a donde quiera conveniencia. Correcto. Hoy en día nosotros estamos haciendo las campañas, ¿no? De, oye, mira, el conocimiento, claro. La educación, que lo dijiste tú muy bien ahorita. Vamos a ver de dónde venimos, por qué Afro, por qué África, por qué Venezuela y sus aborígenes, ¿sabes? Claro. Y todas estas historias tan interesantes. Es correcto. Y muchos aún dicen, no, es que no se puede hablar de eso porque es secreto. No, es que no debe ser secreto. Si nos vamos a trasladarnos a la edad de la conquista y de la colonia. La edad de la conquista, ¿qué fue? Un genocidio, un secuestro en masas a gente que con un gran nivel cultural vino a estas tierras. Si tú te pones a estudiar y a visualizar epistemológicamente todo el progreso que trajo a la humanidad África, te das cuenta que durante muchos millones de años ha venido haciéndolo, que no es de ahorita, que no es del siglo pasado, ni hace 2 siglos, sino que viene haciéndolo durante el transcurso de la vida, de la humanidad, como humanidad. Por eso es que se llama ancestral. Ahora, esta enseñanza, que es una forma de vida, que es natural, bajo formación de ética, de moral, de costumbres, de religiosidad, de humanidad, de no ser indolente hacia los problemas de los demás. Eso es lo que te lleva a ser una nación fuerte, pero eso va acompañado con la educación. Si tú no te preparas, no puedes, vas a ser ignorante y vas a ser presa, como lo decía el mismo Libertador, presa de tu ignorancia y vas a ser esclavo de tu ignorancia, porque lo que te digan, tú lo vas a creer, así sea mentira. Mira, yo lo decía ayer, que estaba hablando con un hermano, y le decía, mira, las personas pueden creer en lo que quieran, claro, pero tú no puedes, ¿verdad? En tu práctica ritualística de cualquier corriente religiosa, hacerlo muy bien, pero tú como persona no vales. Yo creo que la vida terrenal va de la mano de la vida espiritual. Como tú actúes en tu vida terrenal, en tu vida espiritual vas a ser mejor o vas a hacerlo bien. Es correcto, es correcto. Fíjate que hablaste de algo de la parte de África, ¿no? Y sus organizaciones ancestrales. Vámonos con el tema de la educación, por lo menos con Urimare. Urimare con Huaycamacuto ellos decidieron en su mente, a través de lo que estaba pasando de la conquista, ¿verdad? Y la masacre que había española. El saqueo, más los portugueses también, más los ingleses que llegaron en su momento. Sí, los versares y los holandeses. Los holandeses. Que hacían contrabando aquí en Venezuela, piratería. Y ellos decían, nosotros tenemos que ser cultos, ¿no? Nosotros tenemos que saber cómo esta gente habla para poderlo entender. Entonces aprendieron de su lenguaje, más o menos ahí, ¿sabes, coño? Para escuchar qué es lo que estaban diciendo, por lo menos comprender de sus religiones, de su forma de comercio, o sea, de todo ellos aprendieron. Es correcto. Aún así, los indígenas, los aborígenes, ya tenían un sistema de educación y de comercio dentro de sus propias tribus. Claro, claro, es que las sociedades aborígenes y las civilizaciones aborígenes tenían un grado cultural, un grado de cultura tan alto, que los mismos españoles agachaban la cabeza y decían cómo esto existía y nosotros no lo sabíamos.
Date cuenta, la civilización maya, la civilización inca y la civilización azteca. Todo ese compendio de estructuras, tenían estructura política, social, económica, cultural, de todo, astronómica, eran unas personas duchas en mucho, en mucho. Y estos españoles que según vinieron a traernos, a enseñarnos, más bien aprendieron tanto que se dieron cuenta de que la única forma de poderlos dominar era matándolos. Sí, Por eso fue que empezaron las masacres y empezaron a inculcarle enseñanzas o culturas que nada tenían que ver con ellos, obligándolos con el terror, con la masacre y con la humillación a hacer cosas que para ellos no era debido. Eso estaba en contra de sus conceptos y preceptos culturales, sociales, económicos, familiares, religioso. de todo, Porque de es todo. que fíjate que ellos tenían una identidad Claro, muy clara. claro, Igual en la parte africana, tenían claro, una identidad claro. muy clara. Ellos decían, no, es que cómo yo voy a dejar de venerar a mis ancestros. No, no, porque eso es diabólico. No, no, es que eso es lo mío, eso es mi religión, Claro, eso es lo que yo creo. claro, O sea, no puedes impedírmelo. Y ahí es donde se desata mayormente esta guerra. Y dijeron, bueno, si nosotros atacamos, ¿verdad? En lo que ellos tanto aprecian, que son sus creencias, ya los dominamos. claro, Y si no se acoplan, claro. lo extinguimos, Es ¿no? que al acabar la identidad y el sentido de pertenencia, acaban un pueblo. Fíjate que ahorita estamos careciendo de identidad. Sí, claro, Esto lo estamos viendo en su máximo esplendor. Eh, Tanto dice por lo menos con el tema de Guaycaipuro. No, es que es un ídolo diabólico, ¿no? no, ¿Sabes? Y las mismas personas que son venezolanas, ¿okay? Que puedan tener su corriente religiosa, que se les respeta, ellos lo ven de esa manera. No, es que están adorando a algo diabólico. Y resulta ser que no, no, que Guaycaipuro viene de esa identidad, de esa ancestralidad, claro, ¿okay? Que tuvo gran participación en nuestro territorio para poder liberarnos. claro, Después vinieron ya los libertadores y hicieron claro. todo lo que ya conocemos. Pero los indios fueron los primeros que dieron su pecho. Mire, ante los libertadores, los primeros movimientos fuertes de emancipación y de libertad fueron los aborígenes y los negros, Y los correctos, los africanos. que ahí es donde digo. Antes que Bolívar, antes que Sucre, antes que Francisco de Miranda, todos ellos. Fíjate, hoy se conmemora el nacimiento de Sebastián Francisco de Miranda. Y teniendo 16 años, Sebastián Francisco de Miranda presenció en la esquina de Gradillas, lo que se conoce ahorita como esquina de Gradillas, el enjuiciamiento y desmembración de un señor que se llama el Negro Miguel, creo que era el Negro Miguel, o Andresote, perdón, No, Andrés. Andresote, el Negro Andresote. Y él vio todo eso, cuando lo jugaron, lo desmembraron, le cortaron las manos, le cortaron la cabeza, la fritaron en aceite, todo eso. Y eso fue lo que motivó ¿ah? 15 años después a Francisco de Miranda pensar en la Colombia, analizar y construir una visión o una propuesta para todos los pueblos de América de emancipación libertaria. Libertaria, correcto. ¿Ah? Mira, ahorita que tocaste ese punto y el punto de los aborígenes con los africanos, y por lo menos nuestros libertadores vieron eso que tú estás diciendo, la gran matanza que había, que ellos dijeron, no, nosotros no somos así. ¿Es correcto? A pesar que ellos tenían influencia, lógicamente, europea, ¿no? Claro. Porque no vamos a decir que no. Claro. Porque aún así estaba, por lo menos, Simón Bolívar, la Negra Matea, ¿sabes? Estos grandes mujeres y personajes que tuvieron en nuestra parte libertadora. Pero ¿por qué
vamos a ponernos a pensar fácil. ¿Por qué los negros y los africanos pudieron unirse? Los negros. Los negros, disculpa, y los aborígenes pudieron Ajá. unirse, a pesar que tenían creencias totalmente diferentes, pero tenían un mismo propósito, ser libres. No, no nada más eso, fíjate algo. Ellos no fueron distantes de nada. ¿Por qué nacen los cumbes, los quilombos, esos sitios donde ellos lograron concatenar y de ahí hacer lo que hicieron? Principalmente porque eran iguales. Porque nuestros aborígenes, los que llaman ahorita los originarios, eran adoradores del cielo, del sol, de la luna, de las estrellas, del agua de río, del agua de mar, de la selva, de las hierbas, de la naturaleza. E igualmente los aborígenes africanos, ¿verdad? O los africanos que llegaron a nuestras tierras, eran adoradores de lo mismo, porque lo único que le daban era nombre, identidad, como Yemayá, Ochun, Shango, Ogun, Obatalá, ¿entiendes? Ellos coincidieron, porque acuérdate que toda la humanidad tiene el gen mitocondrial. Toda la humanidad, desde el inicio y por investigaciones profundas, en genética antropológica y científica, se declara de que los primeros seres humanos llegaron fue de África. Las primeras migraciones salieron fue de África y se esparcieron por el mundo. ¿Cuál fue el cambio de pigmentación? ¿Por qué el cambio de pigmentación? Por las diferentes estados y corrientes climáticas, cuestiones en el ambiente donde llegaron, y eso ocasionó de que su pigmentación cambiara, depende del sitio, ¿verdad? En el caso de las personas blancas, de los negros puros nació el albino, y del albino empezaron a nacer los claros y los blancos, a lo que se conoce ahorita como la etnia blanca, ¿me entiendes? Que es mal llamada etnia porque todos somos negros. Todos somos africanos y todos somos negros. Todos, indios, chinos, filipinos, tibetanos, todos somos africanos. Porque de ahí es que nació la humanidad. Y como tal, ¿verdad? Debemos reconocernos afrodescendientes. Toda la humanidad, desde el más pequeño hasta el más grande, desde los tiempos sumerios hasta estos tiempos, todos nacimos de África. Mira, Chinchilla, por lo menos ahorita en referente bueno, esto tan excelente que estamos conversando y al tema religioso, ¿cómo tú ves hoy en día las corrientes religiosas y todas estas prácticas, ¿no? ¿Cómo las veo? ¿En qué forma? ¿La ves que carecen de algo, que ha habido una transformación, de que sigue estando esa parte ancestral? ¿Cómo lo ves en tanto en los valores? Bueno, yo con base a las diferentes innumerables reuniones que voy con los diferentes movimientos religiosos y con diferentes personas y vuelvo, y valga la redundancia, perdón, de las diferentes corrientes religiosas. Hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de pensamientos, diferentes tipos de acción. Yo lo que veo es que llegó el momento de que debemos sentarnos con seriedad, con conciencia y con profundidad, a aceptarnos todos y a respetarnos todos con equidad. No que esta iglesia o esta corriente filosófica o esta religión es más o mejor que esta. Todas las religiones tienen su verdad. Esto nace en el signo Petit Cacao Petit Lele, que viene desde los oráculos de Ifá, milenarios de Ifá. O Petit Cacao Petit Lele dice, la sabiduría está repartida.
Nadie tiene la verdad, todos tienen su verdad y es amplia. Al aceptar nuestras verdades, al aceptar yo, si tú eres wicano, eres rastafari, eres maometano, eres musulmán, eres tibetano budista, eres zen chino, o eres evangélico cristiano, o católico, católico Apostólico romano. apostólico romano, o santero, o mal llamado santero, sino de la regla y favoriza. Lo lógico es respetarnos, unirnos, porque vamos todos al mismo fin, vamos todos al mismo fin. Pero ese mismo fin que vaya con la verdad, con su verdad aquí en la mano. Nosotros, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Hay dos corrientes religiosas que vienen afectando mucho y es precisamente la hegemónica imperialista católica apostólica romana, que es hegemónica porque es un poder político y un poder económico y un poder social. Y la fundamentalista evangélica cristiana, ¿por qué? Porque sus estructuras están basadas bajo términos en donde verdaderamente son protestantes, pero verdaderamente no saben de qué conceptualidad agarrarse, sino decir la Biblia. Y si nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que esta Biblia fue hecha por hombres que comenzaron a trabajar esa Biblia en el año 1325 en el primer concilio vaticano de Constantino I y terminó en el 1365, o sea, 40 años después, ese concilio, en donde hicieron reformaciones, actualizaron cuestiones, cambiaron palabras, sentidos y cuestiones de los verdaderos seguidores de aquel señor llamado Yahshua Ben José de Cafarnaúm, que se conoce como Jesús en Nazaret. Y que si lo ves, por lo menos, disculpa que te interrumpa, que es algo muy interesante lo que estás diciendo, a través de esa transformación de la Biblia, lo vuelven totalmente patriarcal. Claro, claro. Ya la función de la mujer, claro, la echan a un lado. Claro, pero si nos damos cuenta por la historia misma cercena hasta la misma Biblia, con todo el respeto que se merece la Biblia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hubieron grandes reinas, grandes sacerdotisas, grandes faraonas que dieron, que hicieron y que cristalizaron movimientos de amplitud religiosa y de visión filosófica al beneficio de la humanidad. Ahí tenemos a Nefertiti, tenemos a Amenat III, tenemos a la reina de Java, tenemos a muchas mujeres, ¿verdad?, que verdaderamente las religiones ancestrales, no las religiones creadas desde el 1300 en adelante, las religiones ancestrales eran matriarcales. La mujer tenía el papel preponderante en la enseñanza. Y la muestra no lo da de que nuestra educación, verdaderamente, nosotros podemos decir, no, esto es la educación de mi madre y mi padre. No, la educación es de la madre, porque está perenne dentro de la casa, a menos que tenga que trabajar por cuestiones. Pero verdaderamente la enseñanza, los primeros pasos, las primeras enseñanzas son dadas por nuestras madres. Fíjate tú, nada más básico, el tema de María. Y ahora llevarlo acá, por lo menos lo que practico yo, que es el culto marianoncero, ¿verdad? Está en una mezcla con el catolicismo, ¿ok? No solamente con el catolicismo, porque está en estas cortes, ¿no? Corte vikinga, corte de los chamarreros, humanes, que todos tienen una filosofía, un concepto, cada espiritualidad. Pero en la parte mariana está Virgen de Coromoto, la Virgen del Valle. Cuando nos vamos a la historia, que estábamos ahí buscando la historia, nosotros dijimos, oye, fueron astutos, porque sabían que en la parte de origen su principal era una mujer. Una mujer, claro. Era matriarcal. Y ellos dijeron, ellos ven a la naturaleza como una mujer, una diosa. Es correcto.
aquí tenemos que meterle algo. ¿Qué es lo que tenemos más cercano? Nada, mira, María. Sí. Vamos a ponerle multinombres, personalización. Claro. Ahí está lo de la Virgen de Coromoto. Y si vamos a la historia, dice, bueno, el indio Coromoto se consiguió con esta estampita, que bueno, yo se lo respeto al que cree y le tenga fe a eso, ¿no? Claro. Pero si le buscamos la lógica, más o menos la cosa es, era el indio Coromoto y le pusieron la Virgen de Coromoto. Algo está pasando acá. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces han querido en algún momento cercenar lo que es la importancia de la mujer en todo aspecto. Y hoy en día le estamos dando fuerza a eso, lo que es la parte matriarcal. Claro. Y mira los movimientos sociales de mujeres y en los movimientos sociales en la amplitud, se puede decir que las cabezas son las mujeres. Sí, sí, sí. Yo me siento muy honrado en decir que en mi casa, yo soy la cabeza de casa porque es mi leocha, pero las dueñas de mi casa son las mujeres. Son las mujeres porque... A mí me pasa, ¿viste? A mí me pasa. Ponte tú, por decir un número, de 100 ahijados que tengo, 98 son mujeres. Es que uno puede ser la cabeza y no cree, mira, aquí dicen, no, soy el más macho, es mentira, porque cuando llega a la casa, sí, mi amor. Y es tanto así que soy tan matriarcal, soy tan matriarcal, que todas las hijas que tengo son mujeres. Dime. Las mujeres, o sea, son mujeres y yo vivo feliz con mis hijas. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Y soy adorado por mis hijas, me siento complacido y halagado de que Olofin, Olorum, Olontumare, como se llame, Yahvé, como ese gran ser universal, me haya brindado la oportunidad de que todas mis hijas, todos mis genes, sean mujeres. Sean mujeres. Claro. Mira, Chinchilla, tienes, me dijiste, 40 años aproximadamente en la OSHA, ¿verdad? No, 34. 34 años. Ya cumplí 35. 35, bueno, un largo camino. Sí. ¿Y en el Enquisimalongo? Tengo 61 años. 61 años. Toda una vida. Mi edad, porque yo nací desde el vientre de mi madre, yo soy palero, por herencia genética y espiritual. ¿Por qué genética y espiritual? Porque toda mi familia, por parte de mamá, especialmente por la línea de mi abuelo, era palera vudú. Imagínate. Así que cuidado. Palera vudú, ¿verdad? No el vudú que... Claro, que se conoce hoy en día, ni de las redes sociales, ni el vudú impuesto por Hollywood, ¿verdad? Que es satánico, que hacen con muñequitos, que no. El vudú que es en beneficio de la humanidad. Es que fíjate, todas las corrientes religiosas siempre vamos a algo, que es la naturaleza. ¿Tú sabes lo que significa la palabra vudú? ¿Qué significa? Dios es bueno. Dios es bueno. Sí. Anoten ahí, pues, tomen nota. Eso es lo que significa la palabra vudú en daomeyano antiguo. Ah, imagínate. Vudú significa Dios es bueno o el beneficio de Dios. ¿Me entiendes? La gente, claro, es como todo, señores. Tanto hay buenos hay malos, ¿verdad? Porque me van a decir que en el Vaticano no hay su gente buena y hay su gente mala, maliciosa, satánica, de todo. Igualmente que en todas las religiones. No es la condición, es la visión filosófica lo que usted debe entender y comprender. Si usted le dicen que el vudú es malo, hay que ver por qué el vudú es malo. El vudú se empezó a decir que era malo, ¿por qué? Porque el vudú fue un medio de resistencia a la esclavitud. En el rito de Boa Caimán, en la isla Boa Caimán, en el año de 1792, hubo el grito de Boa Caimán y hubo un rito vudú hecho por una sacerdotisa vudú llamada Cecil Famel, ¿verdad?
que junto con un sacerdote vudú hicieron una matanza y hicieron el rito en donde salió de ahí el grito a la libertad. Saliendo de ahí, los primeros pueblos que encontraron devastaron a todos los patronos. Y empezó lo que se conoce como el rito vudú, que es malo porque nos mata. Claro, porque va. Pero no hablaron de que ese rito se hizo fue para darse la fuerza a poder tomar la decisión de que o son ellos o somos nosotros. De la ya libertad, basta. Claro, correcto. Bueno, a mí me da risa porque un gran amigo haitiano llamado San Luis Beltrán, San Hilaris, San Luis, él dice, a Dios lo cesantearon ese día, porque Cecil Famel dijo, el Dios de ellos lo que nos trae es llanto, amarguras, asesinato, humillación, esto. Él no nos defiende. ¿Cómo nosotros vamos a adorar a una persona que no nos defienda? Vamos a nuestros loas, vamos a nuestros ancestros, vamos a nuestros dioses para que sí tienen poder y sí nos van a defender. Y hicieron el rito y salieron y mira, 14 años después hubo la libertad en Haití. Y es importante saber de que el vudú como tal es una expresión religiosa de fe que va hacia el bienestar de los pueblos. Fíjate tú que a veces el fanatismo se lleva a muchas cosas, ¿no? Porque te estás contando lo de la historia y va ahí, es ahí, eso es. Y muchas personas dicen, no, es que ellos están mal económicamente, es porque ellos practican lo malo. Y yo considero que no, porque ahí ya se influye lo que es la parte terrenal, las partes gubernamentales, todo lo que el pueblo haitiano está sufriendo todas estas calamidades desde que ha venido sufriendo, porque el pueblo haitiano fue traicionado por su misma gente. Por su misma gente. Ya a 100 años de la libertad de Haití y después de haber ayudado a muchos países como Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Panamá, Ecuador, igualmente como las Islas del Caribe, igualmente como ayudó a los europeos a vencer a Napoleón y al pueblo de Rusia, que también ayudaron a vencer y a lograr la independencia de Rusia, que fue cuando hubo el levantamiento de los bolcheviques. El pueblo haitiano era el mejor ejército del mundo y eran de puros africanos, nacidos en Haití y nacidos en África. Y aún todavía República Dominicana. No, es que todos ellos, todas las islas del Caribe, te estoy hablando de todas las islas del Caribe. El mundo le debe a Haití todo. Y la mano de obra, que hoy en día ¿entiendes? Es importante. Haití fue el que apoyó todos los levantamientos libertarios en el continente suramericano y en el continente europeo y en el continente centroamericano. Y eso todavía a Haití se lo deben los pueblos. ¿Por qué Haití está así? Porque él venció en su momento a 3 grandes potencias, que eran Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. A las 3 las venció al mismo tiempo. Y eso no se lo perdonaron. Eso nunca se lo han perdonado. Y cada vez, claro, y cada vez que han podido, lo que han hecho es pisotear al pueblo haitiano, tenerlo en detrimento por esa afrenta que le hicieron a ellos, la humillación de verse de que ellos, siendo los Estados Unidos de Norteamérica, Francia e Inglaterra, las grandes potencias mundiales, fueron vencidos por unos negritos en un pequeño islote. Pero esos negritos se las traen. Pero esos negritos tenían algo que no tenían los demás, que sí teníamos los emancipadores también de aquí de Venezuela, que fueron ayudados por los haitianos, que tenían precisamente la fuerza espiritual necesaria para vencer cualquier obstáculo. Hay cuestiones que debemos llamarnos a la reflexión. En
muchas de las reuniones yo también he dicho, ¿verdad? Que para unificarnos mejor debemos entre todos impulsar una ley, que es la ley contra todo tipo de discriminación. Pero para hacer eso también debemos ser ciudadanos, debemos observar nuestra Constitución Nacional y aprendernos de memoria, si es posible, varios artículos que son importantes que nosotros manejemos. ¿Por qué? Porque viene una reforma constitucional y nosotros, si no hemos aprendido primero de esta gran constitución, porque es una constitución modelo a nivel mundial, si no hemos aprendido de esta primera que realizamos en el año de 1999 hasta ahorita, el año 2025, con esta nueva reforma que vienen 89 artículos más, ¿verdad? Vamos a estar dispersos en el sentido de lo que queremos lograr. ¿Y cuál es el sentido que queremos lograr? Por lo menos en el caso de las corrientes religiosas africanas. Oye, los africanos no nos reflejamos dentro, los afrodescendientes no están reflejados dentro de la Constitución Nacional, sino de una forma muy doméstica, no definido como debe ser. Dentro del artículo 59 hay un vacío muy intenso porque dice un país laico, o sea, puedes creer lo que tú quieras, pero ajá, ¿qué es eso lo que tú quieres y qué reglamenta eso? Y el tema es que te dicen las leyes, porque como tú no me estabas comentando el otro día, el 20, El 20, el 20, ¿no? el 20, artículo 20, artículo 21. 22. Dice, tú puedes creer en lo que quieras, pero no te habla de las prácticas. Es correcto. Entonces, al no hablarte de las prácticas, la gente dice, bueno, yo puedo creer en lo que sea, Claro. pero no me puedo poner a fumar un tabaco aquí en el parque. Claro. ¿Me explico? Claro. Porque eso es, yo pienso que también uno de los vacíos que está allá. Sí, hay vacíos dentro de este modelo de constitución a la cual nosotros, que es nuestra carta magna, queremos reforzar. Y particularmente de eso, ¿no? A nivel de religiones, hay cuestiones importantes que debemos definir, ¿verdad? Porque mayormente se tiene una conceptualidad teologal, ecuménica, de lo que debe ser una religión. Pero es que nosotros no somos ni ecuménicos, ni manejamos la teología católica. Correcto. Nosotros manejamos nuestra propia teología, nuestra propia forma de pensar, nuestras propias costumbres, nuestro propio lenguaje, nuestro propio canto, nuestra propia ritualidad y nuestro propio ceremonial. Tiene un génesis totalmente completo. Totalmente distante y claro, antagónico a lo que se conoce. Y fíjate que hay un error, y esto me lo corrigió un hermano, donde yo le decía, no, bueno, es que a veces usamos términos comparativos para que las personas comprendan. Y él me dijo, no, es que tenemos que sanar eso. No se puede. No se puede porque seguiremos dándole base a lo que es la parte católica, cristiana, evangélica, que realmente no es lo que nosotros practicamos. Es correcto. Y a nivel de educación también tenemos que dar una profundidad a esta carta magna que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo menos los aborígenes, tienen su forma auténtica de hablar, de lenguaje, de lectura, de expresarse. Igualmente como los africanos, nosotros tenemos nuestra forma también de lenguaje, a la cual hay que impulsar, así como se impulsan las lenguas aborígenes, la lingüística aborigen, también debemos impulsar la enseñanza de las lenguas africanas autóctonas. ¿Para qué? Para nosotros reforzar, ¿verdad?, nuestros contenidos, pero también para indicar a la gente por qué es importante que nosotros también permanezcamos aquí. Yo pienso que es una cuestión tal cual como tú lo dijiste, de concientización. Claro. Si se creara un lugar, okay, donde podamos dar talleres, concientizar a las personas, por lo menos estas entrevistas que son, para mí son sumamente importantes, porque se riegan por las redes sociales y la gente lo ve una y otra vez y, oye,
escuchas algo diferente, ¿no? No Es escuchas correcto. una discordia, una discusión, no, que ese no, no, sino escuchas, oye, ¿verdad que sí? La historia, vamos a buscarla. Ah, ya sé, lo que practico sale de aquí, ¿sabes? Claro, Entonces hoy en día yo creo que también debería de ejecutarse eso, claro, porque es un sistema de concientización a todas las personas claro, y que claro. puede ir cualquier persona. ¿Okay? Yo he hablado con evangélicos, cristianos y ellos me preguntan, ¿no? Ignacio, ¿por qué esto? ¿Por qué? Yo le digo, no, mira, fíjate, nosotros hacemos esta ritualística por esto, nosotros hacemos esta veneración a María Leonza por esto, Claro. que bueno, ya el tema de María Leonza sabes que es un poco más complejo, ¿no? Por el tema con Yaraguaychía, ya en la parte aborigen. Pero cuando tú le das un porqué de lo que tú practicas, ellos concientizan. Algunos, otros son muy radicales. Es Pero que, para eso es la ley. fíjate algo, ¿cómo, cómo van a poder o creer cercenar el culto, el cultismo a la reina María Leonza, ¿verdad? Si esto es un contexto más profundo que tiene que ver con la diosa Yaraguaychía y sus ceremoniales chamánicos. Chamánicos. ¿Por qué? Porque sencillamente, ok, el culto o la ritualidad a María Leonza va con una expresión auténtica y única. Pero lo chamanístico, que es lo que pare el Exacto. culto, que es lo que para el culto, Exacto. ahí es donde debe haber la profundidad de las cosas para que puedan entender la importancia del culto a María Leonza. Pero fíjate que es un problema social. Sí, Porque igual pasa en la parte afrodescendiente, porque cuando tú dentro del culto marialoncero se lo explicas a otro cultista, vaya la redundancia, ellos te dicen, no, pero entonces ahora todo es aborigen. No, no, hermano, escucha, ve el inicio, de dónde claro, partió. claro, Como tú lo dijiste hace rato, mira, la parte de la Ocha, Ifá, el Malongo, parte de África, no lo practicaban como hoy lo conocemos, claro, porque claro, 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 eso lo tenemos, claro, hubo una transformación, pero está el lenguaje, está las prácticas, la claro, veneración y todo eso, claro, ¿no? Pero vamos a profundizarnos. claro, vamos a profundizar las cosas y yo hago un llamado pues a todos los religiosos, sean musulmanes, sean mahometanos, sean budistas, sean evangélicos, sean cristianos, sean católicos, sean X, cualquiera. Vamos a sentarnos a profundizar, a estudiar, a llevarnos a hacer algo auténtico, porque el venezolano es un ser humano universal. Mira, aunque tú no lo creas, este señor que está aquí, yo conozco 19 países. Imagínate, bueno. ¿Verdad? Yo estuve en varias agrupaciones musicales, yo soy cultor popular y soy patrimonio cultural de la nación y patrimonio cultural de la ciudad de Caracas. Pero yo, antes, en ese trajinar, yo estuve en muchas agrupaciones de renombre, como con Venezuela, La Patria y su Gente, Tambor y Canto, Tambor y Gloria, Vasallos del Sol, en la Fundación Vigó, Vivencias Populares. Y yo he realizado muchos viajes fuera del país, ¿no? Y esos viajes me han dado a interactuar con personas extranjeras y ellos nos dicen cómo ustedes son tan amplios, a menos, tan abiertos a las personas. Cómo ustedes, el que llega a su país, siente que está en familia. Ustedes lo primero que hacen es brindarle un café, sentarlo en su mesa y hacer los panas. Sí, sí, sí. Nosotros somos considerados ciudadanos de gran armonía y de gran amor hacia la humanidad. ¿Cómo es posible que no podemos coincidir en pensamiento? ¿Cómo es posible que no podemos llegar a acuerdos importantes para el beneficio de principalmente el pueblo venezolano? Hoy por hoy en Brasil se ha vivido hasta matanzas de religiosos porque no han podido encontrarse las coincidencias. Pero fíjate, ahorita que tocaste el tema de Brasil, anoche que estábamos dando un en vivo,
nos comentaron de que ya aprobaron, o sea, legal como patrimonio nacional, el Umbanda y el Quimbanda. O sea, como medicina alternativa. Como medicina alternativa. Pero ya eso, o sea, ya lo hicieron y que la gente estaba súper contenta. Ahora fíjate algo. Aquí hay un Instituto de Patrimonio Cultural. Cierto. El Instituto de Patrimonio Cultural, ¿verdad? Abarca una amplia gama de conceptualidades y de contextos importantes, ¿no? Pero cuando se declara algo patrimonio, ese patrimonio debe tener una salvaguarda, debe mantenerse bajo una salvaguarda de sus mismos creyentes o de sus mismos cuidadores o de su mismo, ¿me entiendes? ¿Cómo es posible que si el culto a María Leonza es un patrimonio cultural de la nación, cómo los evangélicos llegan y van y le rompen las imágenes a los cultistas en sus templos? Eso se llama falta de gobierno. Porque lo primero que tiene que hacer es ponerlo preso, porque usted está rompiendo un patrimonio cultural. Correcto. La conceptualidad de patrimonio cultural por los acuerdos internacionales que ha firmado Venezuela principalmente va hacia la salvaguardia de las cosas, tanto material como inmaterial. ¿Me entiende? Un patrimonio cultural es un representante único y de protección de vida del gobierno donde se sustenta. ¿Cómo es posible que aquí suceden cosas y no se tomen acciones como deben tomarse? Por eso pienso que es importante lo que tú dijiste, dar su opinión en cuanto al tema de esta reforma, en cuanto a estos artículos que salvaguardan lo que son los cultos y religiones. Y la identidad. Y la identidad. La identidad, porque lo primero que el capitalismo busca es romper la identidad de los pueblos, de que no tengan sentido de pertenencia. ¿Me entiendes? Porque al no tener sentido de pertenencia, que eso fue lo que hicieron con las migraciones a nuestros connacionales que se fueron, que ya no querían, no, yo no quiero volver más, a mí no me importa, decían cuestiones, y ahorita volvieron y dijeron, no hay nada como nuestro país. Claro, es que Venezuela lo tiene todo. ¿Me entiendes? Sí, claro. Por ello es que es esta lucha va en contra de un sistema, va contra de un gobierno mundial que dicta reglas y normas a nivel mundial, pero en beneficio y en detrimento de la mayor cantidad de personas. Mira, Chinchilla, estoy de verdad muy agradecido de que haya estado con nosotros acá. Para mí ha sido un gusto y un placer. Y bueno, esta no es la primera. No, viene mucho más. Y creo que la otra va a estar en un sitio, en el video más calmado, compartiendo con otros religiosos. Aquí estamos sabrosos. Pero al pie de Osai, al pie de Lecuá y al pie de los Dumares. No, y fresquito. Y a mí me ha gustado hacer estas entrevistas así, ¿sabes? En sitios naturales, emblemáticos de Venezuela. Así mismo es. Fíjate, bajo tus creencias, yo quisiera que tú le dieras un consejo a todas esas personas que nos van a ver en estas redes sociales, bajo tus preceptos, bajo lo que tú crees, bajo tu fe. Bueno, lo primero y principal, agradecer por escucharme, ¿no? Sobre lo que tenga que decir, hay muchas cosas que decir, pero lo principalmente que debemos hacer es cumplir una labor como buen ciudadano. Nosotros estamos en la obligación, tenemos el derecho de hacer una de las constituciones más profundas y más criptoníticas que puedan existir. También tenemos el deber como venezolanos, el deber como ciudadanos y el deber como ser de preservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestra religiosidad, nuestra fe, nuestro cultivo, nuestra enseñanza. Eso es nuestro. Eso debe ser irrenunciable e inalienable. O sea, que nadie lo puede enajenar, que nadie lo pueda señalar, porque eso es nuestro. Y lo nuestro es lo mejor.
y nos pertenece. y nos pertenece. Gracias, Aquí Chinchilla. estamos, hermano. Estamos en vista.